Hola amigos, saludos para todos donde quiera que se encuentren, a todos los paisanos, a todas las personas de Centroamérica, de México, de Estados Unidos y donde quiera que estés viendo este video. Hoy vamos a ver la segunda parte de lo del video, de la forma de hacer preguntas en inglés y vamos a dar una repasada a lo que vimos en el primer video sobre las preguntas, sobre la forma de hacer preguntas de respuesta sí o no. Si te interesa aprender de esto, quédate a ver el video, dale un like y suscríbete al canal. Y aquí empezamos. Bueno, entonces como ya vimos la semana pasada, en la primera parte de estos dos videos que se hablan de la forma de hacer preguntas en inglés, hablamos de las palabras o la forma que se hacen las preguntas de contestación sí o no. Okay. Esas necesitan tener un verbo al principio, todo el tiempo empiezan con un verbo. Y hay un límite, expliqué que esas necesitan tener, solamente hay un límite, hay un número limitado de verbos que puedes usar para hacer la forma de que se hacen esas preguntas, que es poniendo el verbo auxiliar al principio de la oración. Y solamente puedes usar los verbos auxiliares modales, el verbo to be en su forma de verbo principal y en su forma de verbo auxiliar, el verbo to have cuando es siendo solamente en su forma de auxiliar. Cuando está siendo usado como verbo principal, no puedes usarlo, necesitas otro ayudante, necesitas un auxiliar extra, que es cuando entra el verbo to do. El verbo to do pasa a ser el verbo auxiliar de las oraciones que no tengan uno de estos verbos que ya mencioné. Entonces, ha habido preguntas sobre eso, porque yo sé que es un poco confuso. La gente, es difícil mirar esto porque no creo que lo tengamos en español. Entonces, mira, lo que pasa es que cuando tú tengas un verbo en la oración, o sea, el verbo principal de la oración, y no tengas un auxiliar de los que ya mencionamos, de los verbos modales auxiliares, el verbo to be, el verbo to have auxiliar, le vas a agregar el verbo to do. Y lo que pasa es que el verbo to do va a asumir el tiempo de la oración en la que se esté conjugando la oración y el verbo va a pasar a su forma normal, a su forma base sin conjugar, ¿ok? Entonces, ahora, expliqué una manera de hacerlo la semana pasada, vamos a enseñarles otra, ¿ok? Como es un poco confuso, vamos a mirar cómo el verbo se agrega, el verbo to do como auxiliar, y lo puedes usar no solamente cuando vayas a hacer las preguntas, el verbo lo ponen ahí por ese motivo, para poder tener algo con que hacer las preguntas. Pero si en caso que no estuviera un verbo ahí, lo agregas tú. Por ejemplo, vamos a decir que yo diga, vamos a usar un ejemplo de he smokes, él fuma. ¿Okay? Noten que estamos hablando de la tercera persona que viene siendo él, estamos en el tiempo presente, sobre el verbo que es de la oración que sería fumar, smokes, sería con la tercera persona, se le agrega la S. Ahora, podemos hacer, lo que hacen mucha gente es esto, agregan el verbo auxiliar antes del verbo principal y diría esto, he does smoke. Entonces ahí lo que le estás haciendo a la oración es nada más como reafirmando lo que ya se dijo, porque las dos oraciones están diciendo que él fuma, pero la segunda oración cuando le agregas el do, que sería simplemente agregar un auxiliar para poder hacer preguntas después, es que reafirma lo que ya se ha dicho. Ahí no hay ninguna traducción, si tú lo traduces cualquiera de esos dos oraciones, he smokes and he does smoke, es la misma traducción, él fuma. ¿Okay? Ahora, noten que el verbo to do asumió el tiempo de la oración, en este caso era el tiempo presente. ¿Okay? Y la S que tenía en el verbo por ser tercera persona singular presente, la tomó el verbo to do. Entonces, por eso es que entonces dice, he does smoke. Si lo quieres convertir en pregunta, vas a mover el auxiliar al principio de la oración y va a decir, does he smoke? Does he smoke? ¿Él fuma? Okay. Otro ejemplo, podríamos decir que they speak English. Ellos hablan inglés. Okay, entonces, haciendo la misma, insertando el verbo to do antes del verbo, haríamos esto. Entonces, la oración está en tiempo presente, estamos hablando de ellos. Entonces, el verbo no necesita tener la S. Por eso es they speak English. ¿Okay?
Entonces el verbo va a entrar el tiempo presente. They do speak English. Ahora, lo quieres hacer pregunta, mueve el verbo al principio de la oración y va a decir, do they speak English? Ellos hablan inglés. Que sencillo, ¿verdad? O sea, no está tanto complicado. Es simplemente que como nunca lo hemos visto en nuestro idioma, se nos hace un poco más complicado. Recuerden eso, si el verbo de la oración no tiene ninguno de los verbos auxiliares modales, el verbo to be o el verbo to have como ayudante, la forma de auxiliar del verbo to have, tienes que ingresar el verbo to do, en su forma apropiada dependiendo del tiempo y el sujeto que estés hablando. La otra manera que podías hacer preguntas de respuesta sí o no es introduciendo la pregunta al final de la oración. Entonces, y si la oración es positiva, la pregunta va a ser negativa. Por ejemplo, you like coffee, don't you? ¿Te gusta el café, verdad? Pues algo parecido en español, como lo traducirías. O si you don't like coffee, do you? Ven como al final la pregunta se agrega al final de la oración, pero se agrega con lo contrario de lo que del tiempo, de la manera en que esté la oración. Si la oración es negativa, la pregunta va a ser negativa, perdón, positiva. Si la oración es positiva, la pregunta va a ser negativa. ¿Okay? Bueno, entonces ahora vamos a ver sobre las preguntas de información, que dan más información. Esas se hacen con las palabras interrogativas, como en español que tenemos el qué, el cómo, cuándo, dónde, cuándo, por qué, etcétera, etcétera. Bueno, el equivalente a eso existe en inglés, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, las principales son el what, when, how, who, why. ¿Cuántas están ahí? Okay. Bueno, ahorita van a aparecer aquí todas ellas. Hay una palabra también que se considera, esas son las palabras que se llaman las WH, porque todas incluyen el WH al empezar. Hay otra también que también incluye el OH, la H, la HW, pero la incluye un poquito diferente, pero es la how. How se usa, es como, pero también se usan derivados del how, por ejemplo, how long, qué tan largo, o how are you, también cómo estás, how many, cuántos, how much, qué tanto. Entonces esas son palabras que son consideradas WH porque son son palabras de preguntas. Entonces esas simplemente lo que tienes que hacer es la oración. Ahora va a empezar con una de esas palabras. Entonces va a seguir siendo el mismo sistema, pero simplemente le vas a agregar esa palabra al principio de la oración para que pidas más información sobre lo que se está hablando. Entonces ahorita vamos a poner unos ejemplos de esto. Otra cosa que no sé si la había mencionado anteriormente, pero no sé si habrán notado o si se lo habré comentado. En inglés las preguntas solamente necesitan el signo de interrogación al final de la pregunta. No ocupan un símbolo al principio, ¿ok? Así es como trabajan en el inglés. No ocupas poner un signo, un símbolo al principio para indicar que es una pregunta. Por lo general, con el tiempo te vas a ir dando cuenta cuando veas el verbo al principio de la oración, ya sabes automáticamente que se trata de una pregunta, ¿ok? Entonces ahorita vamos a poner los ejemplos y vamos a ver qué más tenemos que ver, ¿ok? Un momentito. Bueno, entonces aquí empieza lo que vamos a hablar de las palabras de WH. Es que nada más necesitas agregarlas al principio de la oración. Por ejemplo, usando el mismo ejemplo que usamos ahorita, el does he smoke, fuma él, le podríamos poner la palabra where does he smoke, dónde es que fuma, o podríamos ponerle la palabra when, cuándo es que fuma. ¿Okay? Esa es la parte fácil ya nomás agregar la palabra WH que tú quieras, según la información depende de la información que tú quieras usar, lo quieras averiguar. Ahora aquí, por ejemplo, usamos el de Today Speak English. Today Speak English. Le podemos poner ahí, pues no todas van a encajar en todas las oraciones, pero por ejemplo ahí podríamos poner la de Why do they speak English? Ok.
Entonces, esto es relativamente la parte fácil, ya habiendo figurado la parte cómo insertar el verbo to do como verbo auxiliar para hacer las preguntas, ya podemos hacer esto más fácil. So, las palabras son de WH, ahí las tienen lista. Esto es todo por hoy. Creo que ya necesito poner ese video arriba, ya tengo mucho sin poner nada. Espero que les guste, que les sea de beneficio y regístrate y nos vemos pronto, ¿ok? Hasta pronto. Denle like, por favor.